Señal Internacional. En más de COVID, la Organización Panamericana de la Salud informó que los casos de COVID-19 aumentaron en un 25% en Sudamérica tan solo en esta semana. Suben los casos de COVID-19 en Sudamérica. La Organización Panamericana de la Salud dio cuenta de un significativo aumento del 25% en los contagios solo en la última semana y urgió a los países a vacunar a la población, especialmente a las personas vulnerables. El organismo también llamó a no relajar las medidas para evitar infecciones. Insistió en la necesidad de seguir usando mascarillas en los espacios interiores y de mantener un distanciamiento de al menos 1 metro con el resto de las personas. El mayor aumento relativo de casos se observó en Bolivia, seguido de Perú. Sin embargo, las infecciones subieron casi un 14% en todo el continente en relación a la semana anterior. Aunque 17 países americanos superaron la meta de vacunar al 70% de su población y 40 inmunizaron a más del 40%, todavía quedan 11 países que no alcanzaron el primer objetivo del 40%. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, decretó el estado de excepción en 4 provincias de su país por la violencia generada durante las últimas protestas que llevan ya 17 días. En medio de las protestas en Ecuador, el presidente Guillermo Lasso decretó el miércoles estado de excepción en 4 de las 24 provincias del país, donde según el gobierno se concentran la mayoría de los actos violentos de las protestas indígenas que cumplen 17 días. Sin embargo, no incluye Pichincha, cuya capital es Quito, donde la mayoría de unos 14,000 manifestantes están congregados. Grupos indígenas marcharon el miércoles de manera pacífica por el centro capitalino para pedir la reanudación de las negociaciones con la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas, que fueron suspendidas el martes luego de que manifestantes atacaran a militares y policías, dejando un agente muerto y otros 2 heridos en la Amazonía. Tenemos que estar aquí en las calles porque si no este gobierno no nos va a hacer caso, compañeros. Así es que tenemos que sentarnos aquí en la calle, aquí vamos a sentarnos hasta que Guillermo Lasso llame nuevamente al diálogo, compañeros. Lasso redujo en 10 centavos de dólar hasta 5% las cotizaciones de combustibles, pero los manifestantes mantienen su pedido de que baje a 1.50 el diésel, un 18%, y a 2,10 centavos la gasolina, un 21%. El pueblo se está muriendo del hambre, los más pobres se están muriendo del hambre, nos estamos muriendo del hambre. Ya no tenemos que comer, no alcanza, el dinero que ganamos no alcanza para comprar nuestra canasta básica para sobrevivir. Las protestas dejan 6 muertos y más de 600 heridos, entre agentes y civiles, así como unos 150 detenidos. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, denunció las ambiciones imperiales de la OTAN, que busca afirmar su hegemonía a través del conflicto con Ucrania. Renovadas críticas de Vladimir Putin contra la OTAN. El presidente de Rusia denunció el miércoles las que llamó ambiciones imperiales de la Alianza Militar Occidental y su intención de afirmar su hegemonía a través de la guerra en Ucrania. Ucrania y el bienestar del pueblo ucraniano no son los objetivos de Occidente y de la OTAN, sino un medio para defender sus propios intereses. Putin, de visita en Turkmenistán, aseguró que no veía ningún problema en la adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN, pero advirtió que si los aliados despliegan en esos países infraestructura militar, Rusia responderá de manera simétrica. Previamente, Moscú había denunciado las aspiraciones de ambos países nórdicos de unirse a la OTAN. El presidente ruso también aprovechó la rueda de prensa para negar que sus tropas hayan estado detrás de un bombardeo que dejó al menos 18 muertos el lunes en un centro comercial de Kremenchuk, como afirma el gobierno ucraniano. Nuestro ejército no ataca sitios de infraestructura civil, no es necesario. Tenemos la capacidad para saber dónde están situadas las cosas. Rusia aseguró haber bombardeado un depósito de armas.
desatando explosiones que incendiaron un centro comercial abandonado. A finales de marzo, las tropas rusas desistieron de conquistar Kiev y centraron sus esfuerzos en la cuenca minera del Donbass en el este, ya parcialmente en manos de los separatistas prorrusos desde 2014. Durante el segundo día de la cumbre de la OTAN en Madrid, España, el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg, llamó al presidente ruso Vladimir Putin a poner fin inmediatamente a la guerra iniciada en Ucrania. Afirmó que la guerra brutal del presidente Putin en Ucrania es absolutamente inaceptable y está causando muertes y daño para el pueblo ucraniano, además de que tiene afectaciones para todo el mundo por el incremento en los precios de los alimentos. Stoltenberg reconoció que la situación se puede agravar si esto se convierte en una guerra a gran escala entre Rusia y la OTAN, ya que entonces veremos sufrimiento, daño, muerte, destrucción a una escala que sería mucho peor de lo que vemos en Ucrania hoy. Por último, vuelve la dinastía Ferdinand en Filipinas. El nuevo presidente será Ferdinand Marcos Jr. Ferdinand Marcos Jr. juró este jueves el cargo como presidente de Filipinas por un mandato único de 6 años, tras arrasar en las elecciones de mayo, y sucede así al polémico Rodrigo Duterte en la jefatura de Estado. Tras jurar su cargo sobre la Constitución en una ceremonia inaugural frente al Museo Nacional, Bongbong Marcos hizo un llamado a la unidad nacional con un tono nacionalista y plagado de guiños a los años en los que gobernó su padre, el dictador filipino Ferdinand Marcos. Horas antes de la ceremonia se celebró en el Palacio Presidencial de Malacañang el traspaso oficial de poderes entre el actual mandatario y el presidente saliente Rodrigo Duterte, quien no acudió a la inauguración. Marcos culmina así la vuelta de la famosa dinastía al poder 36 años después de que una revolución popular acabara con el régimen de su padre, forzando a la familia a huir del país en helicóptero. A la ceremonia acudieron, entre otros signatarios, la mujer y los hijos del actual mandatario y su afamada madre, Imelda Marcos, matriarca del clan y quien gobernó a la sombra de Ferdinand padre el archipiélago entre 1965 y 1986, incluida la década de la violenta ley marcial declarada por el dirigente fallecido en el exilio en 1989. Yo le agradezco mucho el favor de su atención, está usted informado y regreso ahora con Sonia Serrano y Fátima Aguilar.